Imagina despertar en medio de la noche sin poder respirar. Imagina que el aire mismo se ha convertido en veneno. Imagina que corres descalzo por calles oscuras, con los ojos ardiendo como si alguien te hubiera arrojado ácido en la cara, mientras a tu alrededor miles de personas caen al suelo, convulsionando, vomitando, muriendo. No es una pesadilla. No es una película. Es lo que ocurrió la madrugada del 3 de diciembre de 1984 en la ciudad de Bhopal, India. El peor desastre industrial de la historia de la humanidad. Y lo más aterrador es que pudo haberse evitado. Bhopal era, a principios de los años 80, una ciudad tranquila en el corazón de la India, capital del estado de Madhya Pradesh. 500.000 de personas convivían entre mezquitas centenarias, lagos artificiales y barrios humildes que crecían sin orden ni planificación. En 1969, la multinacional estadounidense Union Carbide, uno de los gigantes de la industria química mundial, instaló una planta de pesticidas en las afueras de la ciudad. Su objetivo era producir Sebin, un insecticida utilizado masivamente en la agricultura india. El componente clave para fabricar ese pesticida era el isocianato de metilo, conocido por sus siglas en inglés como MIC, un compuesto extremadamente tóxico y volátil. Tan peligroso que basta inhalar una pequeña cantidad para que los pulmones comiencen a llenarse de líquido. La planta almacenaba este gas letal en 3 tanques subterráneos de acero inoxidable. El tanque 610, el 611 y el 619. Cada uno con capacidad para más de 40 toneladas. Durante sus primeros años, la planta funcionó con relativa normalidad. Pero a principios de los 80, la revolución verde en India perdió impulso. La demanda de pesticidas cayó y la fábrica comenzó a generar pérdidas. Union Carbide tomó una decisión que marcaría el destino de cientos de miles de personas: recortar costos. Drásticamente. Se redujo el personal de mantenimiento. Los trabajadores cualificados fueron reemplazados por operarios sin experiencia. El sistema de refrigeración que mantenía el MIC a temperatura segura fue desactivado para ahorrar electricidad. La torre de depuración de gases, diseñada para neutralizar fugas, llevaba semanas sin funcionar. La antorcha de seguridad, que debía quemar cualquier emisión tóxica, estaba fuera de servicio por un tramo de tubería corroído. Uno a uno, cada mecanismo de defensa había sido sacrificado en el altar de la rentabilidad. La planta de Bhopal era una bomba de relojería. Y nadie en las oficinas centrales de Union Carbide en Danbury, Connecticut, parecía preocupado. La noche del 2 de diciembre de 1984, un grupo de operarios recibió la orden de limpiar con agua unas tuberías cercanas a los tanques de almacenamiento de MIC. Era un procedimiento rutinario. Pero las válvulas de seguridad que debían impedir que el agua entrara en contacto con el gas estaban defectuosas. El agua se filtró hacia el interior del tanque 610, que contenía más de 40 toneladas de isocianato de metilo. Lo que ocurrió a continuación fue una reacción química catastrófica. El agua reaccionó violentamente con el MIC. La temperatura dentro del tanque se disparó. La presión aumentó de manera descontrolada. El tanque comenzó a rugir. Los medidores de presión, que los operarios habían aprendido a ignorar porque con frecuencia daban lecturas erróneas, esta vez marcaban la verdad. Pero ya era demasiado tarde. A las 12:30 de la madrugada, la válvula de seguridad del tanque 610 cedió. Una columna de gas mortal comenzó a escapar hacia la atmósfera. 40 toneladas de isocianato de metilo, mezcladas con otros compuestos tóxicos generados por la reacción, se elevaron en una nube blanca y densa que el viento empujó directamente hacia los barrios más poblados de Bhopal. Los trabajadores de la planta notaron primero el olor. Un picor insoportable en los ojos. Algunos corrieron a avisar a sus supervisores. Otros simplemente huyeron. No sonó ninguna alarma pública. La sirena de la fábrica, que podría haber alertado a la población, fue activada brevemente y luego apagada para no causar pánico. Esa decisión costó miles de vidas. La nube tóxica descendió sobre los barrios de Jayaprakash Nagar, Chola y la zona antigua de la ciudad como un manto invisible de muerte. Las primeras víctimas fueron los más vulnerables, los bebés, los ancianos, los enfermos. La gente despertaba tosiendo, ahogándose, con una sensación de fuego líquido en los pulmones. Los ojos se hinchaban hasta cerrarse. Muchos quedaron ciegos en cuestión de minutos.
Las familias salieron a las calles en estampida, sin saber hacia dónde huir, sin saber qué estaba ocurriendo, sin saber que cada bocanada de aire los acercaba más a la muerte. Los que corrieron sobrevivieron en mayor proporción que los que se quedaron. Pero correr significaba respirar más rápido, inhalar más gas. No había escapatoria limpia. Las calles se convirtieron en escenas de horror indescriptible. Cuerpos tirados en el asfalto. Madres aferradas a hijos que ya no respiraban. Animales muertos por todas partes, perros, vacas, pájaros caídos de los árboles. El hospital Hamidia, el más grande de la ciudad, fue desbordado en menos de una hora. Los médicos no sabían qué gas había causado la catástrofe. Union Carbide se negó inicialmente a revelar la composición exacta de las emisiones, alegando secreto industrial. Mientras los doctores luchaban a ciegas por salvar vidas, la empresa protegía sus patentes. Cuando amaneció el 3 de diciembre, Bhopal parecía una ciudad después de una guerra química. Las cifras oficiales del gobierno indio hablaron inicialmente de 3.800 muertes en los primeros días. Pero organizaciones independientes, activistas y estudios posteriores elevan la cifra a entre 8.000 y 16.000 muertos solo en las primeras 72 horas. Más de 500.000 de personas fueron expuestas al gas. En las semanas y meses siguientes, las muertes continuaron. Enfermedades respiratorias, daños neurológicos, ceguera, insuficiencia renal, abortos espontáneos. Los efectos del MIG no terminaron con la nube. Se infiltraron en el agua, en el suelo, en la cadena alimentaria. Generaciones enteras nacieron con malformaciones congénitas. Bhopal se convirtió en sinónimo de tragedia. Warren Anderson, presidente de Union Carbide, viajó a India 4 días después del desastre. Fue arrestado brevemente al llegar a Bhopal, acusado de homicidio culposo, pero fue liberado bajo fianza de apenas $25.000 y abandonó el país. Nunca regresó. Nunca fue extraditado. Nunca enfrentó un juicio en India. En 1989, Union Carbide llegó a un acuerdo extrajudicial con el gobierno indio por $470 millones, una cifra que, dividida entre las más de 500.000 víctimas, representaba menos de $500 por persona. La indignación fue inmensa. Activistas como Rashida B. y Champa Devi Shukla dedicaron décadas de su vida a exigir justicia real para los supervivientes. En 2001, la empresa Dow Chemical adquirió Union Carbide y heredó sus pasivos, pero ha rechazado sistemáticamente cualquier responsabilidad adicional sobre Bhopal. 40 años después, la antigua planta sigue en pie. Oxidada, abandonada, rodeada de maleza. Pero no inerte. Estudios han demostrado que los terrenos de la fábrica y las aguas subterráneas circundantes siguen contaminados con metales pesados y compuestos tóxicos. Los residentes de los barrios cercanos continúan enfermando. Niños nacidos décadas después del desastre presentan tasas anormalmente altas de parálisis cerebral, retraso en el crecimiento y enfermedades autoinmunes. La limpieza del terreno nunca se ha completado. La justicia nunca ha llegado plenamente. Bhopal no es solo la historia de una fuga de gas. Es la historia de lo que sucede cuando el beneficio económico se antepone a la vida humana. Cuando las alarmas se apagan para no causar pánico. Cuando los sistemas de seguridad se desactivan para ahorrar dinero. Cuando una corporación puede matar a miles de personas y pagar menos de lo que cuesta un solo rascacielos en Manhattan. Cada noche, en algún lugar del mundo, una fábrica opera con los mismos atajos, con las mismas negligencias, cerca de las mismas comunidades vulnerables. Bhopal nos dejó una lección escrita con sangre. La pregunta es si el mundo ha decidido leerla.